Bienvenidos a otro video de Dani te explica. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio relacionado con vector de momento. El ejercicio nos dice lo siguiente: a partir del diagrama mostrado, determinar a. El momento que genera la fuerza F con respecto al punto A y b. La distancia perpendicular del punto A la línea de acción de la fuerza F. Tenemos entonces los tres ejes coordenados X, Y y Z y tres puntos en el espacio. El punto A de coordenadas 0, 6 y 5 pies, el punto B con coordenadas 11, 0 y 4 pies y el punto C con coordenadas 7, 7 y 0 pies. Tenemos una fuerza de magnitud 90 libras que viaja paralela a la línea imaginaria que une el punto B con el punto C. Primero, se debe determinar el vector de desplazamiento r que une el punto A con la línea de acción de la fuerza F. Tenemos dos opciones, el vector RAB y el vector RAC. Entonces podemos resolver el ejercicio usando cualquiera de los dos vectores r. Para calcular RAB, recordemos que son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces tenemos 11i menos 0i más 0j menos 6j más 4k menos 5k. Haciendo las restas tenemos que las coordenadas del vector RAB serán 11i menos 6j menos k pies. Ahora el vector RAC, que son las coordenadas de C menos A, 7i menos 0i más 7j menos 6j más 0k menos 5k. Al restar tenemos que el vector RAC será igual a 7i más j menos 5k pies. Ahora debemos expresar el vector f en términos de sus componentes escalares. Para esto se debe determinar el vector unitario de la línea BC paralela al vector f. El vector de desplazamiento RBC, después de hacer la resta, será menos 4i más 7j menos 4k pies. Esto nos lleva a calcular la magnitud, que será igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Al elevar a las potencias y sumar, tenemos que es igual a la raíz de 81, es decir, que será igual a 9 pies. Ahora podemos calcular el vector unitario BC, que será igual a menos 4 sobre 9 en I, más 7 sobre 9 en J, menos 4 sobre 9 en K. Al multiplicar la magnitud del vector f por el vector unitario se obtiene: el vector f será igual a la magnitud de f multiplicando el vector unitario. El vector f será igual a 90 libras multiplicando menos 4 sobre 9 en i más 7 sobre 9 en j menos 4 sobre 9 en k. Aplicando la ley distributiva de la multiplicación tenemos que el vector f será igual a menos 40 en i más 70 en j menos 40 en k libras. Ahora podemos calcular el vector del momento que genera la fuerza F con respecto al punto A. Este vector con respecto al punto A será igual a RAB cruzado con F. Vamos a resolver este producto cruz a través del método matricial, donde arreglamos las componentes escalares dependiendo de la columna I, J y K, donde tenemos 11 menos 6 menos 1 y menos 40, 70 menos 40. Ahora vamos a calcular el determinante. Entonces será I factor de 240 menos menos 70 menos J factor de menos 440 menos 40 más K factor de 770 menos 240. Al sumar y restar tenemos que el momento en A será igual a 310 en I más 480 en J más 530 en K libra por pie. Comprobamos el resultado usando el vector RAC, donde el momento en A será igual a RAC cruzado con F. Aplicamos el método matricial, construimos las tres columnas I, J y K
e incluimos las componentes escalares de los dos vectores, en este caso 7, 1 y menos 5, y menos 40, 70, menos 40. Al calcular el determinante tenemos y factor de menos 40 menos 350 menos j factor de menos 280 menos 200 más k factor de 490 menos 40. Al sumar y restar tenemos que la respuesta es igual a 310i más 480j más 530k libra pie, lo cual es igual al utilizar el otro vector. Ahora calculamos la magnitud del momento para determinar la distancia perpendicular d. La magnitud del momento A será igual a la raíz cuadrada de 310 al cuadrado más 480 al cuadrado más 530 al cuadrado. Como resultado tenemos 779,35 libras pie. Ahora sabemos que la magnitud del momento A será igual a la distancia perpendicular multiplicando la magnitud de la fuerza F. Despejando la distancia d, tenemos que es igual a la magnitud del momento A sobre la magnitud de la fuerza. La magnitud del momento A es igual a 779,35 libras pie y la magnitud de la fuerza es 90 libras. Cancelando libras con libras, tenemos que la distancia perpendicular del punto A la línea de acción de la fuerza F será igual a 8,65 pies. Los invito a que se suscriban a mi canal y estén muy pendientes de todos los videos que voy a compartir con ustedes.